Ok, una vez más, bienvenidos a mi canal de YouTube. Sean bienvenidos a otra transmisión más de un contenido nuevo en la asignatura de Estudios Sociales y Cívica correspondiente al 9º grado. La presentación que nos disponemos a comenzar lleva por título Violencia intrafamiliar y como siempre es presentada por su servidor y amigo profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Veamos en detalle la información que contiene esta presentación y espero que sea de mucho provecho para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a definir y al mismo tiempo vamos a entrar a estudiar un poco lo que son el concepto de violencia intrafamiliar, conocer su definición y al mismo tiempo ver los tipos de violencia intrafamiliar que se conocen. Como violencia intrafamiliar se denomina al tipo de violencia que ocurre entre miembros de una familia y que puede tener lugar en el entorno doméstico o fuera de él. En este sentido, la violencia intrafamiliar se registra cuando se producen situaciones de abuso o maltrato entre personas emparentadas, y ese parentesco puede ser por consanguinidad o por afinidad. Cuando hablamos de parentesco por consanguinidad, es aquel parentesco de sangre, papá, mamá, hijos, hijas, hermanos, tías, mientras que el parentesco por afinidad es cuñado, esposa, etcétera. Ok. Vamos a definir, como decíamos anteriormente, luego de haber visto la definición de violencia intrafamiliar, pasaremos a continuación a ver los tipos de violencia intrafamiliar que hay. Diremos que básicamente son tres tipos básicos de violencia intrafamiliar con los que podemos encontrarnos. Lógicamente de cada uno de ellos pues hay derivaciones, pero los básicos son los tres que vamos a estudiar a continuación. En primer lugar, aquel tipo de violencia psicológica. Diremos que la violencia psicológica es aquella que comprende episodios de maltrato verbal, humillaciones, intimidación, amenazas y muestras de desprecio. Sus consecuencias son daños psicológicos y emocionales, por ejemplo, la depresión, la ansiedad o incluso el aislamiento social. El segundo tipo de violencia intrafamiliar que podemos mencionar es la violencia física, que es aquella que involucra el uso de la fuerza y puede derivar en golpes, heridas, hematomas, quemaduras o fracturas. Dependiendo de qué tan grave sea ese tipo de violencia física, las lesiones causadas pueden derivar en el hecho de que la persona que es víctima de ella necesite atención médica. Prosigamos. El tercer tipo de violencia intrafamiliar que tenemos en estudio en esta oportunidad es la violencia sexual. Es el tipo de violencia que puede derivar en situaciones de abuso sexual, lo cual supone que una persona sea forzada a mantener cualquier tipo de contacto o relación sexual. Es un tipo de agresión gravísima, ya que compromete la estabilidad emocional de quien la sufre. Un esposo puede caer en violencia sexual con su esposa. ¿Cuándo? Pues cuando la obliga a sostener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Pese a que sea su esposo, si la señora no tiene deseo de mantener contacto sexual con el esposo y el esposo la obliga, ahí está cayendo en un tipo de violencia sexual. Prosigamos con el desarrollo del contenido.
Es importante conocer algunas causas que generan la violencia intrafamiliar. Vamos a entrar dentro del desarrollo de este contenido a ver pues qué origina el hecho de que haya violencia intrafamiliar. Veamos. De acuerdo pues a los psicólogos y a los entendidos en la materia, señalan que una de las causas es la falta del control de impulsos. Acá la imagen que les he puesto se corresponde justamente con esto. Existen personas que son demasiado impulsivas. Son personas, como se dice, más emocionales que racionales. Cuando llegan a niveles de enojo grande, no obedecen a su razonamiento, sino que a sus emociones. Y eso los hace pues que caigan muy fácilmente en enojo, en ira, y que esas situaciones deriven finalmente en agresiones hacia las personas que están en su entorno familiar. Entonces, el hecho de ser una persona impulsiva, de no poder controlar dichos impulsos, es una causal de la violencia intrafamiliar. Otra situación que se menciona como causa de violencia intrafamiliar, la carencia afectiva. ¿Qué quiere decir esto? Siempre yo he mencionado que todo ser humano necesita ser querido, necesita ser estimado por su familia, por su esposa, por sus hijos, por sus hermanos, por sus padres, etcétera, etcétera. Y medio en serio, medio en broma, yo siempre he dicho, el ser humano necesita que aunque sea el perro de la casa menee la cola cuando lo ve que va llegando. Esa es una muestra de afecto del animal hacia su amo, hacia su dueño. Entonces, en tal sentido, todos los seres humanos necesitamos sentirnos queridos, necesitamos sentirnos amados. Y lastimosamente hay personas que se sienten vacías de cariño, se sienten vacías de aprecio, de estimación, y eso hace pues que entren en conductas no correctas, como es el hecho de incurrir en situaciones que derivan en violencia intrafamiliar. Veamos otra causa. Otra causa sería la incapacidad para resolver los problemas adecuadamente. Esto es algo que es muy común en la sociedad salvadoreña y a todos los niveles sociales. El salvadoreño permanentemente andamos en un estado, como se dice, con sangre de gallo. Nos molestamos por cualquier situación, nos enojamos por el motivo más mínimo, somos subjetivos. A veces nosotros vemos que hay un grupo de 2, 3 personas a lo lejos de nosotros. De presto nosotros volvemos a ver y vemos que ese grupo de personas se ríe y ya nosotros creemos que están riendo de nosotros. Esa es una forma de subjetivismo. Cuando tenemos diferencias o nos enojamos con otra persona, no solemos resolver los problemas en base al diálogo, sino en base a la violencia. Entonces es una incapacidad de resolver los problemas. Un problema, por difícil que sea, debe de agotarse en las formas dialogando, platicando las diferencias. Cuesta, yo sé que sí, pero es la forma más civilizada de hacerlo. Ahora, quienes no saben hacerlo son personas que están proclives a externar formas de violencia intrafamiliar. Imagínense un esposo o una esposa que no aprendieron a canalizar de una manera adecuada sus impulsos, sus emociones. Una vez esté con su pareja o con sus hijos, obviamente van a manifestar situaciones de violencia intrafamiliar en un momento determinado. Porque esto pues, como ya lo vamos a ver, es una suma de situaciones que se van amalgamando. Llega el momento de la explosión
y la persona reacciona de una forma que no es la correcta ni la adecuada. Entonces, ahí tenemos tres posibles causas que dan origen a situaciones de violencia intrafamiliar. Vamos a ver a continuación qué caracteriza a las personas que agreden. Y acá quiero que tengamos cuidado también, mucho ojo y oído en la información que vamos a recibir. Bien, las características del agresor, en primer lugar, tenemos que son individuos muy dependientes a nivel emocional, que manifiestan dicha dependencia a través de la agresividad. La persona en sus años primeros, en su infancia, en su adolescencia, debe aprender a ser independiente en todo. Pero hay personas que pasan por su niñez, pasan por su adolescencia, llegan a su vida preadulta, luego se convierten en adultos y no aprenden a ser independientes. Siempre dependen de otra persona para poder salir adelante. Entonces, esa situación de dependencia emocional los lleva a que quieran sentirse importantes o sentirse que son personas realizadas ejerciendo actos de violencia, ejerciendo actos de agresión contra las personas que forman parte de su entorno familiar más inmediato. Entonces, la dependencia emocional es una de las características de las personas o individuos que practican la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, como le llaman otros. Prosigamos. Otra característica de las personas que agreden es que en apariencia se muestran seguras de sí mismos e incluso aparentan ser personas altivas. Sin embargo, bajo esa imagen que se crean, se esconden ciudadanos que suelen tener problemas de autoestima. Hay muchas personas que, como decimos, se la pican y todo eso. Eso es el ser altivo. Pero en el fondo, esa altivez, ese hecho de considerarse a veces más que los demás, en realidad lo que esconde es un problema de autoestima. Cuando una persona está segura de lo que es como persona, de lo que vale como persona, no tiene necesidad de asumir actitudes de ese tipo. Y se maneja entre sus amigos, entre sus compañeros de trabajo, de una manera normal. Pero quien puede llegar a desarrollar actos o hechos de violencia intrafamiliar, otra característica es esa. Pero en el fondo, como dice la información, lo que esconden son problemas graves de autoestima. Continuemos. Otra característica. Necesitan humillar y acometer la sumisión de su pareja para sentirse bien y superiores. Vea esto. Hay gente que cuando habla no puede hablar sin humillar a los demás. Y siempre les está haciendo ver a los demás que están bajo, ¿verdad?, el mando, bajo la influencia de esa persona. Eso es la sumisión, cuando yo someto al otro. En este caso, pues, el sometimiento de la pareja. Y eso los hace sentirse bien, ¿verdad? Lleva relación con lo que mencionábamos anteriormente, y sentirse superiores a los demás. Otra característica: es frecuente que tengan carencias afectivas y problemáticas de características similares que arrastran, vea lo que dice acá, ya lo mencionamos anteriormente, de su infancia o de su etapa adolescente. Es decir, todos los traumas que el ser humano pueda llevar consigo deben de ser resueltos durante esta etapa, bien en la infancia o bien en la adolescencia, ¿verdad? Es necesario que resuelva esos traumas, porque si los traumas no los resuelve, va a crecer con ellos y
va a ser una persona infeliz y por ende va a ser infeliz a todas las personas que desgraciadamente forman parte de su entorno familiar. Eso es así, de la psicología humana es de esa forma. Bien, otra situación, tienen celos patológicos. Esta cuestión de los celos, principalmente cuando hablamos de la pareja, son problemas de difícil solución. Hay personas que celan a la pareja hasta de la sombra, y quien entra en ese tipo de situaciones es un problema de inseguridad. El hecho de no sentirse seguro y considerar que otro va a llegar y le va a quitar la pareja. Y muchas veces esos celos son infundados. Entonces, esa es otra característica de aquellas personas que ejercen violencia intrafamiliar sobre las personas que le rodean. Continuamos. Otra característica es que no son capaces de demostrar sus sentimientos. Muchas veces esta gente, como ya lo dijimos anteriormente, carece de afectos. Es el tipo de persona que dice o que practica aquello de que los hombres no deben llorar. ¿Y quién ha puesto en piedra que los hombres no podemos llorar? Si los hombres, al igual que otros, somos humanos, somos personas, tenemos sentimientos. Entonces, si en un momento dado hay un sentimiento que te afecta y te hace llorar, ¿por qué no vas a llorar? Si sos hombre, ¿verdad? Sos humano, pese a que seas hombre. La condición de hombre no te quita lo humano. Pero esta gente se toma a rajatabla ese tipo de afirmaciones. Por ejemplo, se le muere un hijo, se le muere la mamá, se le muere el papá. Muy hombre puede ser, pero ¿quién le dice que no va a llorar? Pero este tipo de gente es el típico macho que dice que no llora, ¿verdad? Ejerce un machismo y ese machismo lo hace porque ejerza situaciones de violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Quiero que veamos qué personas forman lo que se conoce como grupos de riesgo. Es decir, las personas que están más propensas a sufrir o ser víctimas de la violencia intrafamiliar. Lo hemos clasificado el primero por género y tenemos que dentro de los grupos de riesgo, en la situación de género, quienes están más propensas a sufrir violencia intrafamiliar, las mujeres. Por eso hemos puesto esta imagen acá. Luego tenemos en el literal B, por razones de edad, los niños y las niñas, y además los ancianos, ¿verdad? Si lo vamos a ver por la situación de la edad, estos pues están dentro de los grupos de riesgo, estos por pequeños y los otros por su edad demasiado avanzada. También, ¿verdad? Por situaciones de capacidad o discapacidad, pueden sufrir violencia intrafamiliar los discapacitados físicos y los discapacitados mentales, lo que nosotros llamamos los locos u orates. Una persona que mentalmente no esté en sus cabales puede ser perfectamente víctima de violencia intrafamiliar. Entonces ahí tenemos los grupos. Las imágenes corresponden con cada uno de los grupos, ya sea por género, por edad o por capacidad. Prosigamos. Obviamente la violencia intrafamiliar va a traer consecuencias dentro del grupo familiar que lo sufre. Eso pues es natural y lógico que así sea. Pasemos pues a conocer qué consecuencias se derivan de la violencia intrafamiliar. Las vamos a clasificar. Primero vamos a ver las físicas. Y acá tenemos unas imágenes que van en línea directa con lo que el texto que vamos a ir viendo. Bien, dentro de las consecuencias físicas
podemos mencionar, obviamente, ¿verdad?, que hay lesiones, pueden ser cortadas o heridas, perdón. Puede haber moretones, incluso fracturas, producto de los golpes que recibe la mujer, que recibe el niño o la niña, que recibe el anciano o la anciana, o, ya lo vamos a ver también más adelante, puede ser al revés, la violencia física que sufre el hombre, ¿verdad? Ok, entonces dentro de lo físico puede haber cualquier tipo de situaciones de eso. Al mismo tiempo, por todos los golpes te puede llevar a la invalidez. Un mal golpe en la cabeza te puede producir ceguera. Es otra consecuencia física de la violencia intrafamiliar. Otra situación que se puede dar en el apartado físico es que la persona demuestre debilidad, o puede ser que su sistema inmunológico se venga abajo. Eso debido a que quien es víctima de la violencia intrafamiliar vive en un estado de estrés constante. Y cuando tu sistema inmunológico debe trabajar de una manera adecuada, tu cuerpo está más propenso a sufrir enfermedades. Otra situación en el apartado físico puede haber embarazos no deseados por abuso sexual. Ya les decía, un esposo puede cometer abuso sexual con su esposa, aunque estén ligados legalmente o religiosamente, pero si el esposo la obliga a sostener relaciones íntimas, está cayendo en un delito de violación sexual o violencia intrafamiliar, se puede considerar también. Y si imagínense una mujer está embarazada, tal vez ni sabe, el esposo llega, la porrea, le da una buena tunda, eso puede provocarle en un momento determinado un aborto a raíz de los golpes que la mujer recibe. Así como lo que vemos acá, ¿verdad? Eso es, aunque parezca exagerado, en El Salvador, ya lo vamos a ver por ahí, estos casos son situaciones comunes. Veamos qué características más podemos mencionar. Vamos a entrar ahora al apartado psicológico. ¿Qué consecuencias psicológicas puede haber hacia la víctima de violencia intrafamiliar? Bien, decía, puede ser que la persona víctima de la violencia caiga en estados de ansiedad, en estados de temor, en irritabilidad, es decir, que se enoja por lo más mínimo, y en un estado de hipervigilancia. Anda ahí vigilando porque tiene miedo que va a llegar el esposo y le va a pegar otra tunda. Y si oye que truena la puerta, inmediatamente entra en una situación ahí, ¿verdad? Un martirio verdaderamente para la gente que es víctima de este tipo de violencia. Y acá, dentro de lo psicológico, tenemos la imagen de una persona ahí que la vemos que está histérica a raíz de padecer cuestiones referidas a lo que es la violencia intrafamiliar. Veamos otra consecuencia psicológica. Va a tener dificultades de concentración. Usted lo va a ver como que es una persona, como decimos en buen salvadoreño, anda ido y no sabe ni qué día es, no sabe ni qué hora es, no sabe ni dónde está. Esos pues son problemas de concentración derivados de los estados de presión, ¿verdad?, psicológica que está padeciendo la víctima de la violencia intrafamiliar. Otra situación puede ser que tenga trastornos del sueño, puede ser que no duerma, y si duerme en un momento dado va a tener pesadillas, va a soñar que el esposo llega y se la suena, ¿verdad?, o viceversa, el hombre se levanta de repente gritando y bien sudoroso, pensando que la esposa llega y se lo suena. Continuemos. También en el apartado psicológico, la persona víctima de violencia intrafamiliar puede entrar en estados depresivos,
puede verse en una situación de autoestima baja y entrar en sentimientos de culpa. Esto es bien común entre las víctimas de la violencia intrafamiliar. Llega un momento en que ellas sienten que si el esposo le pega es porque realmente ella se lo ha ganado, aunque en realidad no sea así. Eso pues son parte de los sentimientos de culpa que la mujer genera a raíz de verse presionada por estas situaciones de la violencia intrafamiliar. Y en un momento determinado puede ser que la mujer decida ya no tener relación con el mundo exterior y se aísla de una manera total. No quiere salir ni a la puerta a ver la calle. Muchas veces entra en esto porque la van a ver con los moretones, la van a ver pues con la cara toda golpeada, ¿verdad? O los brazos o las piernas, qué sé yo. El hecho de que eso hace que ya no quiera pues tener contacto con el mundo exterior y se aísla de una manera pues casi total. Luego, prosiguiendo con las consecuencias de tipo psicológico, esta persona también está propensa a sufrir trastornos psicosomáticos. Puede ser que sufra dolores de cabeza repentinos por los altos niveles de estrés, puede llegar a tener caída del cabello, sufre pérdida del apetito, vive en permanente fatiga, tiene problemas intestinales, incluso su ciclo menstrual puede llegarse a ver afectado, bien sea que se le adelante o bien sea que se le atrase su periodo menstrual, a raíz de los estados pues de presión psicológica. Y puede ser que incluso pues tenga trastornos sexuales. En un momento determinado la mujer puede decir que por las aporreadas que le dé el esposo, a partir de ese momento odia a los hombres y que va a amar a las mujeres. O viceversa, si es el hombre el que le pega a la mujer, va a llegar un momento determinado en que el hombre odia a las mujeres y va a sentir atracción por su mismo sexo. Estas situaciones no es que la persona sea lesbiana o sea homosexual, son trastornos producto de la presión que quienes son víctimas de este tipo de violencia sufren. Entonces son situaciones momentáneas, producto de la situación que los altera. Prosigamos. Puede ser que la gente incluso por la presión misma desarrolle intentos de suicidio, ¿verdad? Siente que su vida ya no da para más, siente que su problema, el laberinto en el cual se haya metido ya no tiene solución y entienda o crea que la única solución para su problema es la muerte. Entonces va a manifestar intentos de suicidio, ¿verdad? En el aspecto psicológico. Vamos a ver qué situaciones pudiéramos lograr si disminuyéramos la violencia intrafamiliar. La información nos dice que la disminución de violencia intrafamiliar puede contribuir de forma considerable a evitar problemas sociales como los siguientes. Si se evitara o se disminuyeran los niveles de violencia intrafamiliar, eso traería pie a que menos jóvenes ingresaran a los grupos de pandillas. Los jóvenes sin apoyo de la familia buscan la aceptación de un grupo. Por ello, son vulnerables a la influencia de los amigos o las amigas, y esto los puede llevar a cometer el error de ingresar a grupos antisociales. Otro problema que podemos evitar si disminuimos los niveles de violencia intrafamiliar, los embarazos precoces. Las jóvenes buscan apoyo en una persona que les brinde confianza y seguridad.
en general con una persona mucho mayor que ellas. Dicha actitud aumenta el índice de madres solteras. Esto se da más que todo con las niñas que desorientadas muchas veces comienzan a, como le dice la información, a llevar cierta cercanía con personas de edades mucho mayores. Viene el viejito, se aprovecha de que la cipota está desorientada y muchas veces pues eso termina en embarazo para la niña, para el adolescente. Entonces obviamente eso es un embarazo precoz por el hecho de que la niña es una adolescente apenas, que no está preparada ni física ni psicológicamente para asumir el papel de madre. Y el señor pues a lo mejor ya es casado, ¿verdad? Por lo general es así. Y eso va a obligar a que la adolescente sea pues o se convierta en una madre soltera. Pero esas dos situaciones que tenemos ahí se pueden evitar evitando o disminuyendo los niveles de violencia intrafamiliar. Bien, continuemos. Quiero que pasemos a ver en estos momentos cómo es que se origina el ciclo de la violencia intrafamiliar. Esto es bien importante. Básicamente tiene 3 fases, más una cuarta ahí que le hemos colocado como una cuarta fase. Algunos hablan de 3, pero veamos el detalle de la presentación. ¿Qué información nos trae? Vamos a ver la fase 1. La fase 1 se denomina como la de acumulación de tensión. ¿Qué ocurre en esta fase? Bueno, en esta fase el agresor ve que hay un aumento de estrés dentro de su personalidad, dentro de su cuerpo, de forma creciente. Siente que va a estallar, siente a veces miedo, siente comprensión, siente que nadie lo quiere, todo es producto de los niveles de estrés. Otro aspecto que se va a dar durante esta fase, va a desarrollar comportamientos agresivos. En principio, esos comportamientos agresivos se dan hacia los objetos o hacia los animales. Cuando el señor anda enojadísimo, no anda buscando quién se las deba, sino quién se las pague. Por lo general, si hay algo en el suelo, le da un puntapié, o si ve al pobre perrito, es el perrito el que sufre pues la violencia que este señor anda cargando. Otra situación, puede ser que haya abuso verbal por motivos insuficientes. Pueden haber gritos, pueden haber ofensas, etcétera, etcétera. Otra situación, la mujer se comienza a sentir responsable por el abuso e intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia del esposo. Vea bien eso, ¿verdad? Todas las situaciones que van caracterizando cada una de las fases. Entramos a la fase 2, donde ya acá se da de una manera pues la explosión violenta. ¿Qué va a ocurrir acá? Bueno, aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas en la primera fase. Ya no se va a hacer que la violencia la ejerce contra los objetos o contra los animales, o que grita y que ofende, insulta. Ya siente la necesidad de agredir a alguien, de descargar esas tensiones y pegándole a alguien, golpeando a alguien. Luego, ¿verdad? Esta persona, el abusador, ya comienza de una manera directa a ejercer violencia, agrediendo ya no solo verbalmente, sino que también físicamente a las personas. Otra característica de la fase 2, como resultado del episodio, la tensión y el estrés desaparecen en el abusador. Como ya se sonó a la señora, ¿verdad? Ya lo ultrajó y la dejó toda morateada, ya el hombre se siente que la tensión y el estrés ya le bajaron. Obvio, ¿verdad? Le bajaron porque ya se sonó a la esposa, o la esposa ya se sonó al señor.
Continuemos, veamos la fase 3. La fase 3 la conocen como la luna de miel. Como ya el señor se sacó la gana de pegar, en esta fase va a visualizar los siguientes aspectos. Va a llegar un momento de que hay un periodo de calma, no violento. Es ahí cuando le empieza a decir el señor: mira, vieja, perdóname, no lo hice con intención, fue producto de un exabrupto, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Por eso dice acá, se caracteriza por un periodo de calma, no violento, con muestras de amor constante. Ahí pues hasta le va a llevar flores, le va a comprar chocolate y el marido a la señora para que lo perdone por haberla porfiado antes. Sigamos. Puede suceder también que el abusador, el golpeador, el agresor acepte parte de la responsabilidad, dándole a la pareja la esperanza de algún cambio en el futuro. Ahí pues donde le dice: mira, te golpeé, es cierto, pero perdóname porque no lo vuelvo a hacer. Ahí pues hay cierto aceptación de culpa, de responsabilidad. Luego puede ser que el hombre se arrepienta, le promete a la mujer que va a buscar ayuda y que no le vuelve a pegar. Bien, vamos a la fase 4, conocida como la remisión. En esta fase el agresor actúa como si no hubiera ocurrido nada. Al perder la paciencia se vuelve a la primera fase. Aquí comienza a enojarse otra vez y todo lo demás, lo que ocurrió en la fase 1. Con cada ciclo nuevo, ¿verdad? Esto se va a ir repitiendo una vez, otra vez, otra vez y otra vez. Pues con cada ciclo nuevo, la violencia va a ir aumentando. Y si antes le daba golpes con la mano, ahora ya no le va a dar golpe con la mano. Le va a dar con un garrote, le va a dar con un cincho, le va a dar con un lazo, en fin, le va a dar con el objeto que tenga más próximo para poder golpear a la mujer. Otra situación: el agresor nunca mejora si no recibe ayuda profesional. Pero el problema es que un agresor nunca acepta el problema y nunca quiere ir donde el psicólogo, porque dice que el psicólogo es para los locos y él no está loco. Entonces se vuelve difícil que reciba algún tipo de ayuda profesional porque no la busca. Acá tenemos en imagen lo que acabamos de ver, los pasos de el ciclo de la violencia intrafamiliar: la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Esto se vuelve un círculo vicioso y, como dice la información, a medida que esto se vaya repitiendo, los niveles de agresividad van a ir siendo obviamente más fuertes. Bien, vamos a ver cómo plantea el sistema jurídico salvadoreño la resolución de conflictos producto de la violencia intrafamiliar, cómo la ley aborda esta problemática. Y la información nos dice que para el año de 1996 el Estado salvadoreño, a través de la Asamblea Legislativa, crea una ley que se denomina Ley contra la Violencia Intrafamiliar, que esta ley se le hacen reformas en el año 2002. Este es un sistema jurídico que el Estado salvadoreño cuenta para prevenir, para sancionar y para erradicar la violencia intrafamiliar. Esto con el fin de guardar la integridad física y emocional de todos los miembros de la familia salvadoreña. Dentro del articulado de esta ley, en el artículo 5, quedó establecido que para el cumplimiento de dicha ley van a intervenir las siguientes instituciones:
los tribunales de familia y los tribunales de paz. Asimismo, el Ministerio Público. Cuando hablamos de Ministerio Público nos referimos a la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Luego está también el Ministerio de Gobernación, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ISDEMO y las instituciones gubernamentales que velan por la familia, las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes. Y también ahí entran pues las personas con discapacidades diferentes y las personas adultas mayores. Bien, dentro de esta parte quiero que visualicemos algo bien importante. En esta parte, primero que nada, la ley habla de cuándo fue creada, habla de quiénes son los agentes del Estado llamados a velar por la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia intrafamiliar, que aquí pues los menciona, los detalla: tribunales de paz y de familia, el Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y las instituciones gubernamentales. El objetivo de esta ley: velar por la familia. Ya estos son los sujetos u objetos de la ley. Sobre ellos va a recaer la protección que el Estado en teoría le brinda a la familia, a las mujeres, los niños, las niñas y las adolescentes y los adolescentes, y a las personas que manifiestan distintas formas de discapacidad, y obviamente a nuestros adultos mayores. Bien, continuemos. A continuación vamos a ver un poquito, a complementar la idea que traíamos anteriormente, ¿verdad? Hay unos articulados acá todavía que nos falta complementar. Para hacer valer nuestros derechos debemos seguir el proceso en el orden correcto. El primer paso es denunciar el hecho. El artículo 3 establece que la denuncia puede presentarse ante la Policía Nacional Civil, ante los tribunales competentes y ante la Procuraduría General de la República. En el artículo 10, la ley manda que siempre que la Policía Nacional Civil tenga o recibiere aviso de que una persona es víctima de violencia intrafamiliar, deberá realizar las siguientes gestiones. En primer lugar, deberá auxiliar a la persona, si es necesario. La deberá asesorar sobre la importancia de guardar las evidencias, es decir, de que no se pierdan las evidencias de que ha sido víctima de violencia intrafamiliar. Se le va a dar a conocer sus derechos y procederán a detener a la persona agresora, si es que se comprueba que tuvo participación en conductas de violencia intrafamiliar. Antes de que continuemos, esta parte es bien importante. En El Salvador no existe una costumbre de denunciar los hechos cuando hay un delito. No existe, ¿verdad?, la costumbre de ejercer la denuncia. Hay mujeres que denuncian a los maridos porque la golpean, y muchas veces los policías no quieren intervenir porque los policías se encuentran con muchos casos que ahora la mujer denuncia al hombre y ya mañana está retirando los cargos. Entonces eso hace que el policía se sienta como instrumento de la mujer. El policía quiere que si se va a arriesgar a capturar a un hombre, imagínense que esté ebrio, que esté drogado y ha porreado a la mujer y la mujer lo denuncia, pues el policía pone en riesgo su vida. ¿Qué tal el hombre anda armado con corvo, anda armado de pistola? Pone en riesgo su integridad física.
Y ellos ven mal que ya una vez la mujer le pasó el enojo porque la golpearon, al siguiente día va a la delegación más inmediata y retira la denuncia contra el marido. Por eso es que muchas veces los agentes de la PNC no actúan, ¿verdad?, ante casos de violencia intrafamiliar. Prefieren hacerse los del ojo pacho por el hecho de que se han topado en muchas circunstancias con casos como el que yo menciono anteriormente. Continuemos. Vamos a auxiliarnos en estos momentos de un mapa conceptual, como el que tenemos ahí en pantalla. Acá lo que vamos a ver es qué instituciones, aunque ya las mencionamos, del Estado están diseñadas, creadas para apoyar a las víctimas de la violencia intrafamiliar. Vamos a ir desglosando una por una. Primero vamos a ver esta, el ISDEMU, y vamos a dar a conocer la función para la cual pues ha sido creado. De acuerdo a la ley, el ISDEMU, que lo tenemos acá marcado con el puntero, el ISDEMU se va a ser el encargado de diseñar, dirigir y velar por el cumplimiento de las políticas, programas y proyectos que se orienten a prevenir y atender la violencia intrafamiliar. Otra institución, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que lo tenemos acá en color lila, de acuerdo a la ley, brindará servicios de salud en general, asistencia en especial en casos de violencia intrafamiliar. Esa es la asignación que la ley le da al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El Ministerio de Gobernación, ¿qué papel va a tener para ayudar a las víctimas de violencia intrafamiliar? Pues de acuerdo a la ley va a actuar por medio de la Policía Nacional Civil en unidades especializadas que velan por el cumplimiento de la ley contra la violencia intrafamiliar. Dicho cuerpo policial cuenta con una política de género. Bien, vamos ahora con el órgano judicial. Acá está el órgano judicial. Pues nos dice que, de acuerdo a la ley, el órgano judicial va a aplicar las normativas referentes a la violencia de género, es decir, va a aplicar la parte jurídica. Luego está la Fiscalía General de la República, que la ley le demanda a la Fiscalía que brinde apoyo aplicando las leyes relacionadas con la violencia intrafamiliar. Es decir, va a ser un trabajo de apoyo a lo que va a hacer el órgano judicial. Luego está la Procuraduría General de la República, la tenemos ahí. El trabajo es de apoyo a los procesos de gestión y las diligencias necesarias a favor de las víctimas de la violencia intrafamiliar. Luego tenemos el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia. Es este que está acá, ¿verdad? El ISNA. Dice que el papel del ISNA va a ser incorporar la visión de género a través de la atención integral a niñas y niños víctimas de violencia intrafamiliar. Y ahora sí, vamos con la parte que le corresponde al ISDEN. Nos dice que el ISDEN, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Municipal, va a promover la elaboración de políticas de género en el ámbito municipal. Tenemos también como institución de apoyo a las víctimas de violencia intrafamiliar el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que lo tenemos acá. Y la ley le da la facultad al Instituto Salvadoreño del Seguro Social a abordar la problemática desde el área de salud sexual y reproductiva. Y finalmente tenemos al Hospital Militar, que lo tenemos en este cuadrito de acá. La
responsabilidad dada al hospital militar es brindar atención médica a las víctimas de violencia intrafamiliar. Bien, ahí hemos hecho un recorrido de las funciones y obligaciones que de acuerdo a la ley le compete a cada uno de estos entes que forman parte del Estado salvadoreño en el trabajo de asistencia a víctimas de la violencia intrafamiliar. Prosigamos. Bien, vamos a ver algunos casos emblemáticos sobre violencia intrafamiliar. Quiero que veamos la imagen que tenemos ahí en el monitor. Esto lo he tomado de un periódico digital donde nos hace ver la noticia sobre 3 mujeres asesinadas por sus parejas, y dice que María fue privada de libertad, Susan fue apuñalada mientras dormía y Sonia mientras retiraba sus cosas. Esto es violencia contra mujeres y niños. En el caso de la nota periodística solo vemos que hace constar violencia contra la mujer, pero igual hay violencia contra los niños y las niñas también. Esta es una práctica muy común dentro de sociedades machistas como la sociedad salvadoreña. Es, decía yo, lastimosamente muy común y muy reiterativo que se dé ese tipo de situaciones. Le voy a pasar a hacer algunas acotaciones acá. La violencia contra las mujeres y los niños es un fenómeno mundial que sigue provocando muertes, torturas y mutilaciones en los aspectos físico, psicológico, sexual y económico. Niega a las mujeres y los niños la igualdad, la dignidad, la seguridad, la autoestima y el derecho a gozar de las libertades fundamentales. Bien, otro caso emblemático de violencia intrafamiliar, y acá pues he tomado otra nota periodística, donde la noticia hace constar que condenaron a prisión a un hombre que abusó sexualmente de su prima y la dejó embarazada. Las relaciones sexuales entre parientes, como es el caso que consta aquí en la noticia, es lo que se conoce como incesto. Esto es otro caso emblemático y muy común dentro de la sociedad salvadoreña. El incesto y el abuso sexual de los niños, niñas y adolescentes en sus familias es una forma de violencia muy poco notoria. En la mayor parte de los casos, el delito es cometido por un pariente de sexo masculino. Por ejemplo, el padre, el padrastro, el abuelo, el hermano o el tío. En este caso de la noticia que aparece acá dice que son primos. Como dicha persona ocupa una posición de confianza dentro del hogar, se suelen sacrificar los derechos del niño o la niña para salvar el buen nombre de la familia y del adulto agresor. Los estudios demuestran que en una proporción que va del 40 al 60% de los casos conocidos de agresión sexual intrafamiliar, las víctimas son niñas de 15 años. Esto de acuerdo a un informe de las Naciones Unidas. Otro de los casos emblemáticos que deben constituir una categoría aparte cuando se analizan las formas de violencia intrafamiliar es el asesinato de mujeres por parte de los hombres que las maltratan. Otra forma de violencia en contra de las mujeres y los niños que se practica en el mundo entero es la prostitución forzada por parte de los compañeros de sexo masculino o por parte de los progenitores. Ok, entonces estos casos, decíamos, son emblemáticos dentro de lo que es la sociedad salvadoreña. Ahora quiero que compartamos un poquito esta nota que saqué de un periódico digital que se llama El Faro. Y me llamó la atención el título de la nota.
dice violencia sexual, una epidemia histórica en El Salvador. Vamos a ampliar esta imagen para poder darle lectura a lo que dice dicha nota periodística, porque tiene mucha importancia con el tema pues que estamos en estudio en este momento. Si se fijan, la nota es de finales del año anterior. Dice, como les leí anteriormente, violencia sexual, una epidemia histórica en El Salvador. Y la nota nos dice lo siguiente: a diario encontramos, por lo menos, un titular o encabezado que habla de violencia sexual en los medios de comunicación como los siguientes: sexagenario condenado por embarazar a una niña en Santa Ana. Una menor de 14 años fue violada por su padrastro, quien la amenazaba de muerte. Hombre condenado a 27 años por abusar a niña. Pandillero rapta y esclaviza a su víctima en Usulután. Con prueba de ADN a bebé identifican al violador. 5 de 10 víctimas de abusos sexuales en el país tenían de 1 a 14 años de edad. La lamentable abundancia de estos casos muestra la prevalencia de este tipo de violencia como un fenómeno social con el cual convivimos cotidianamente. Esta convivencia significa la vulneración de derechos y el sufrimiento de seres humanos, casi exclusivamente mujeres. Uno de los casos más perturbadores conocidos en los últimos años fue el de Imelda Cortés. Desde los 12 años había sido víctima de constantes violaciones ejecutadas por su padrastro, José Dolores Enríquez. Bajo amenazas de asesinar a su madre y hermanos, Enríquez logró que Imelda no dijera nada. Este silencio implicó que ella no contara a nadie que estaba embarazada, ya que, de hacerlo público, implicaba revelar la identidad del padre. Bien, ahí tenemos agregados a las situaciones que planteábamos anteriormente y que, como dice ahí, lastimosamente son casos muy comunes, muy cotidianos en lo que es la sociedad nuestra, ¿verdad? En lo que es la sociedad salvadoreña. Y como consigna la nota, lastimosamente implica la vulneración, la violación de derechos fundamentales, principalmente para las mujeres. Y en este caso, pues, niñas. Tristemente es así. Pero esto, como dice ahí, es un problema histórico muy arraigado en nuestro país. Bien, ahora quiero compartir otra situación con ustedes también. Y quiero que le pongamos mucha atención. Yo me planteo ahí una pregunta. Hemos hablado de violencia intrafamiliar. El centro o víctima de dicha violencia hemos venido viendo que en su mayor porcentaje lo sufren las mujeres, lo sufren las niñas, los niños, los ancianos. Pero, ¿qué hay de aquellos casos de violencia intrafamiliar sufridos por el hombre? Yo acá traigo una nota, ¿verdad? Para que no digan que es invento mío, sino que esto también forma parte de la realidad de nuestro país. Esto lo saqué de elsalvador.com y dice lo siguiente: el maltrato a hombres, una violencia invisible. La incidencia real de este problema en nuestro país es casi desconocida. Las pocas denuncias interpuestas ante las entidades correspondientes podrían explicar la ausencia de estudios específicos sobre las víctimas masculinas. Y aquí nos consigna una noticia. Al hablar de violencia doméstica, se viene a la mente, casi en automático, a una mujer que es agredida física o psicológicamente por su pareja. Una apreciación que resulta casi normal, dado que este tipo de violencia es la más frecuente en nuestro medio.
Los casos donde las mujeres son maltratadas son los que más llegan a las instancias correspondientes. Pese a que las cifras de maltrato contra la mujer son bastante superiores, ojo con esto, no se puede obviar que también existe la violencia doméstica en contra de los hombres. Es decir, hay muchos casos en El Salvador donde la señora le pega al esposo. Entiéndase bien eso. Según datos del Observatorio de la Organización de Mujeres Salvadoreñas, Ormusa, en el primer trimestre de 2017, el número de casos denunciados ante la policía por violencia intrafamiliar fue de 1.219. De estas denuncias, 157 fueron interpuestas por hombres, un dato que se trató de confirmar con la División de Género de la PNC y a través del área de comunicación de la Corporación Policial sin tener respuesta. Pero estos 157 casos no representan únicamente la violencia doméstica, dice la representante de Ormusa, Rina Juárez, pues tipifican violencia de padres a hijos, casos donde el agresor es algún miembro de la familia contra personas de la tercera edad e incluso cuando el hombre es agredido por vecinos. Ok, he querido ponerles este caso para que vean que la violencia, que el agresor no solamente es el hombre. No voy a negar que la mayor parte de casos, la violencia intrafamiliar viene de personas del sexo masculino, pero que existen también casos donde la víctima de la violencia intrafamiliar es el hombre, ¿verdad? Por eso le he puesto la imagen acá de este señor, ¿verdad? La imagen de este muñequito acá que le ha pegado la esposa. Entonces esto pues es también una realidad, y en países machistas como El Salvador hay muchos hombres que reciben violencia, que la mujer les pega, pero que por temor a que se dude de su virilidad no pone la denuncia. Entonces imaginémonos cuántos casos hay de esto, mucho más de los que consigna la nota, por vivir en un país altamente machista. No cualquier hombre va a ir a denunciar y va a decir mi mujer me pega, pues, ¿verdad? Porque imagínese ahí el vecindario cómo se lo va a comer. Porque lo normal, entre comillas, es que sea el hombre el que le pega a la mujer. Entonces, en un caso en el que la mujer es la que le pega al hombre, obviamente se va a volver hasta cierto punto como algo mucho más escandaloso. Entonces, habrá hombres que son víctimas de violencia intrafamiliar, pero que por temor a que duden de su hombría, no van a denunciar dichos casos. Prosigamos. Bien, acá quiero que entremos a ver ciertas formas que se sugieren para rechazar la violencia intrafamiliar. Y nos dice la nota que la mejor forma de rechazar la violencia es a través de la educación. Y añade que los programas escolares deben fomentar la equidad de género, deben de fomentar la cultura de paz desde la niñez. Sugiere algunas formas como se puede rechazar la violencia intrafamiliar. La primera nos dice incorporar en la formación escolar la enseñanza de valores éticos, cívicos, sociales y de respeto a los derechos y deberes de los integrantes de la familia. Esto ya se está haciendo a través de, o se intenta hacer a través de la materia de moral, urbanidad y cívica. Otra cuestión que plantea, realizar campañas informativas en los medios de comunicación para sensibilizar a la sociedad sobre la violencia intrafamiliar. Promover que instituciones como las escuelas, la Policía Nacional Civil e instituciones no gubernamentales se unan para estudiar las causas y las consecuencias de la violencia intrafamiliar.
Además, se pide organizar marchas estudiantiles que muestren el rechazo a la violencia intrafamiliar ante la población. Otra situación: agilizar los procesos legales para atender a las víctimas de violencia intrafamiliar mediante mecanismos rápidos y sencillos. Si nos damos cuenta acá de las 4 situaciones que se plantea hacer como formas de rechazo a la violencia intrafamiliar, 3 recaen sobre las escuelas o sobre el Ministerio de Educación. La primera pide que en los programas de estudio se incorporen situaciones en las cuales se le enseña al niño o la niña valores éticos, cívicos, sociales, etcétera, etcétera. Luego, acá en la segunda dice promover que instituciones como las escuelas se unan para estudiar las causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar. Y la tercera dice organizar marchas estudiantiles. De las 4 situaciones que se sugieren, 3 van dirigidas al aspecto educativo. Bien, veamos lo siguiente. Bien, quiero que veamos bien cada una de las partes de esta diapositiva. Y lo he titulado de esta forma: la importancia de los buenos ejemplos. Bien. Ok. Cada una de esos elementos que hemos ido viendo que se despliegan en la pantalla son los famosos factores o agentes de socialización. Cada uno de ellos va teniendo su importancia en la formación del individuo, y le he graficado esto de esta manera. Acá vemos y partimos de que un niño o niña nace dentro del seno de una familia. Posteriormente ese niño o esa niña va a ir escalando, va a llegar un momento en que va a ir a la escuela, va a llegar un momento en que se va a integrar a la iglesia, va a tener amigos, se va a ver influido por los medios de comunicación y va a tener influencia de sus figuras de autoridad. Esta formación va a comenzar desde que él es niño y va a proseguir cuando este niño se convierte en adulto. Entonces, en la diapositiva anterior veíamos que 3 de 4 ideas pensadas para mejorar el problema de violencia intrafamiliar van dirigidos hacia el sector educativo. Veamos lo siguiente. Decíamos, ese niño nace dentro del seno familiar, pero qué buen ejemplo va a tener este niño si el lugar donde ha nacido, el papá es borracho y su mamá es prostituta. Veamos bien, está mal en su familia. Bueno, este niño llega el momento en que va a incorporarse a la escuela, pues las leyes y los planes y programas le piden al maestro y a la maestra que le hable lo bonito de la vida al niño y a la niña, que le enseñe valores, que le enseñe a ser un buen ciudadano, valores morales, cívicos, éticos, etcétera, etcétera. Pero en su familia el niño tiene una influencia negativa. Sigamos viendo. Y resulta que en la iglesia se topa con que el pastor o el sacerdote no cumple con su labor espiritual de una manera adecuada y que
el sacerdote o el pastor, el niño observa que es un pedófilo, es decir, que violó a una niña o que violó a un niño. Hasta en la iglesia, que se supone que va a aprender valores positivos, también ahí mira malos ejemplos. ¿Y qué pasa cuando este niño gira su mirada hacia el grupo de amigos? Pues resulta que dentro del grupo de amigos, él tiene un amigo, una amiga que le induce a que consuma drogas, a que tome alcohol, o lo induce a que vayan a robar, a cometer un delito. Ya vemos que en su familia está mal, en la iglesia está mal, en el grupo de amigos también está mal. Luego, ¿qué influjo tendrán los medios de comunicación sobre este niño? Pues resulta que en las películas, en las telenovelas, en la música que escucha, está llena de antivalores, ¿verdad? Le enseñan que el éxito se logra de una manera fácil, le enseñan que saltarse las leyes es algo de una persona viva. Entonces, los medios de comunicación le dan mal ejemplo también. ¿Y qué pasa cuando este niño, esta niña miran a las figuras de autoridad, a los políticos? ¿Qué ejemplos buenos o positivos transmiten nuestros políticos? Pues resulta que nuestros políticos, la mayoría, son corruptos y son violadores de la ley. Entonces, de todos los agentes o factores de socialización, el único que le habla cosas bonitas al niño es la escuela, pero el resto le dan malos ejemplos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede la escuela transformar lo podrido o lo malo que el niño recibe en la familia? ¿Cómo puede solo la escuela transformar lo malo que recibe de la iglesia? ¿Cómo puede solo la escuela transformar los influjos negativos que ese niño o esa niña recibe de su grupo de amigos? ¿Cómo puede la escuela combatir ella sola los antivalores a los cuales este niño o esta niña está sometido cuando mira un programa, cuando escucha una canción, cuando mira una película? ¿Y cómo puede la escuela, ella sola, combatir los malos ejemplos que las figuras de autoridad le transmiten a este niño? Como docentes hemos asumido el reto de intentar transmitir valores a los jóvenes, pero vistas así las cosas, lo que la escuela puede hacer es muy poco. Necesitamos que se transforme la familia, necesitamos que se transforme el papel que hace el pastor, que hace el sacerdote. Necesitamos que el niño y la niña sepa escoger sus amigos. Se necesita que los medios de comunicación ya no transmitan tantos antivalores, y se necesita que nuestros políticos ya no roben tanto y que no violen tanto la ley. Y todo eso será posible. A mí realmente me asaltan las dudas. Entonces, ¿por qué tiene que ser solo la escuela la llamada a enmendar todo el desastre que se hace o que contribuye el resto de agentes o factores de socialización? Eso siempre me lo he planteado como profesional de la educación, y hoy que estamos viendo este aspecto, pues
lo vuelvo a retomar y se lo he puesto así el ejemplo. Y yo siempre he dicho en muchas clases, yo puedo encerrarme en 1 grado, en 2 grados, con 20, 30, 60, 100 estudiantes y tenerlos ahí metidos sin salir sábado y domingo, enseñándoles moral, enseñándoles cívica. Pero ¿qué va a pasar cuando este niño llegue a su casa y se encuentre con este desastre? ¿Qué va a decir ese niño o esa niña cuando vea en las noticias que X o Y político se robó $1.000.000, que se robó 300 millones de dólares? Y en la escuela el profesor le ha estado hablando durante todo un mes, sin salir sábado y domingo, que tiene que portarse bien, que tiene que ser un ciudadano honrado, que las cosas buenas se logran con trabajo honrado. Y él va a decir, este maestro está loco, ¿verdad? Cuando vea que el político se robó 30 millones de dólares, pero no lo metieron preso. Entonces, por eso yo he titulado esta diapositiva la importancia de los buenos ejemplos. Para que disminuyamos los niveles de violencia intrafamiliar, no lo vamos a hacer a golpe de decreto. No lo vamos a lograr poniéndole más responsabilidades a la escuela de las que ya tiene. Debe de ser un trabajo en común con todos estos elementos o factores de socialización. Lastimosamente es así, pero muchos quieren que seamos los docentes los que arreglemos el desastre que se hizo en la familia. Quieren que arreglemos el desastre que ha ocasionado los medios de comunicación. Quieren que solucionemos los desastres, los malos ejemplos, los malos paradigmas que nos dan nuestras figuras de autoridad, llámense políticos o llámense de otra forma. Entonces este tiene que ser un trabajo en común, tiene que ser un esfuerzo mancomunado. No puede ni debe ser solo la escuela la que intente remediar esos problemas. Y no es así porque yo lo diga, sino que es así porque si las cosas siguen poniéndosele que la escuela solucione, que la escuela solucione este problema, que la escuela solucione el otro. ¿Y cuándo se va a responsabilizar el padre y la madre de familia? ¿Cuándo se va a responsabilizar el político o la política por transmitir valores a la juventud y a la niñez salvadoreña? Tiene y debe cada quien asumir ese compromiso para que veamos niveles diferentes de violencia intrafamiliar, o que ya no estemos hablando de que en el país existen esos niveles alarmantes de violencia intrafamiliar que nos golpean día con día. Bien, continuemos el desarrollo de la presentación. Vamos ahorita a ver un video. Espero que pueda verse de manera fluida. Quiero decirles que a veces el programa con el que efectúo la grabación como que tiende a retardar un poquito el libre movimiento del video. Yo espero que logre verse. Si no se mira muy bien, pues no me vayan a culpar a mí, es cuestión ahí del programa. Les voy a pedir que sigamos con atención este video, porque en base a lo que veamos acá viene la tarea exaula asignada para el desarrollo de este contenido. Bien, veamos con atención el siguiente video. Fantastic. Yeah, and I'll try and see you on Thursday and then get the... What do I do? What?
What? 2 fucking o'clock. Come here. Get your hand off me. Come here. What? Where were you? I'm not talking to you about this. I'm not talking to you about this. Get your hand off me. Who was there? Get your hand off me. Who was there? Tell me who was there. People are looking at us. I swear to God, Chris, I swear to God. People are looking at us. Will you get your hand off me? Stop there. People are looking What's there? What's wrong with you? Honestly, we're fine. I'm grand, thanks. Okay, because someone will call the police if you carry on doing Okay. that to someone. Okay. 'Cause if I don't, someone else will. Okay, okay. It's perfectly fine. You don't have to put up with that, Alan. Okay. Either way. Thank you. My officer's there, you're definitely alright. Yeah. Yeah, I am. Problems just coming up. I'm grand, thanks. What do I do what? Do you ever listen to me? Chrissy, stop that. Just, you're crazy, Fucking man. manic. I've been talking at you for the last 10 minutes and you haven't listened. You haven't gotten into fucking what I've been saying to you. Then you're fucking not even listening to me. That's what. Why do I push you like that? Because you won't fucking respond to me about any. You won't listen to me. You think you're fucking old manly. I wasn't. No, you can't be. alone No, with you her. can't be. Don't try and fucking walk away. Stop. Listen to me when I'm talking. Don't try and fucking walk away from me. Stop it. What the fucking bullshit? What the fucking bullshit? What the fuck is wrong with you? What the fuck's wrong with me? There's nothing. Don't give me that shit, okay? Pathetic. You're so fucking pathetic. Bien, espero que hayan seguido pues con atención el video. Si bien es cierto está en inglés, pero lo importante más que el idioma en sí es observar detenidamente el lenguaje corporal. El video se divide, dijéramos así, como en dos momentos. Hay un momento en que usted ve como que se retrocede. Ojo con esa parte porque, insisto, en base a este video es que he diseñado la tarea exaula de esta ocasión. La tarea exaula va a ser ahí como siempre lo hacemos la mayoría de veces en el aula. Usted va a explicar, ¿verdad? Y lo va a hacer ahí en 5 rengloncitos. Es que mediante este pequeño video que hemos observado va a servir como el punto de partida para el desarrollo de la tarea exaula, que es la que viene a continuación. Ok, dicho lo anterior, tenemos ahí presente lo que es el desarrollo de la tarea exaula. Les decía, la base para realizarla es el video que acabamos de presenciar. La primera pregunta nos dice de una manera puntual: ¿qué opinas del video visto durante la presentación? Acá quiero que usted me dé su percepción personal acerca de lo que observamos ahí a través del video. Segunda situación: ¿cuál es la actitud de las personas cuando el hombre se pone violento en contra de la mujer? Acá es donde yo le decía, si usted se fijó, el video hay como una división en dos partes. Por eso viene ahí la pregunta. Ahí usted razóneme su respuesta de acuerdo a lo que observó. Tercera situación: ¿cómo reaccionan las demás personas cuando es la mujer la que se pone violenta en contra del hombre? Pregunta 4. ¿Qué opinas de la reacción de las personas cuando el hombre es el agresor? Pregunta 5. ¿Cuál es tu opinión de la reacción de las personas cuando es la mujer la agresora? Pregunta 6. ¿Consideras que es natural que el hombre agreda a la mujer? Y la número 7. ¿Será normal y correcto que las mujeres agredan a los hombres? Bien, esas son las 7 preguntitas. Acá llegamos a la parte final de la presentación de este día, la cual se ha extendido un poquito. Decirles que se ha extendido un poco porque prácticamente acá hemos desarrollado todo el contenido 3. Próxima oportunidad, Dios mediante, espero desarrollar lo que sea el contenido 4 de la unidad 2 de estudios sociales y cívica correspondiente al 9º grado. No me resta más que agradecerles la atención
que de su parte haya merecido esta presentación, quedando en espera, como les decía, de poder subir más material en los próximos días. Les voy a pedir que estemos ahí siempre al pendiente de lo que es mi canal de YouTube. Si bien es cierto, son pocas las presentaciones que he desarrollado para noveno, esto es porque he estado ocupado haciendo el material para el resto de los grados. Pero, ¿verdad? Si Dios así me lo permite, en los próximos días espero subir con más asiduidad material diseñado y destinado para noveno grado. Bien, reitero los agradecimientos para todos y para todas. Espero que nos escuchemos en una próxima oportunidad. Decirles nada más pues que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Saludos y nos escuchamos en una próxima entrega de mi canal de YouTube, mi aula virtual de estudios sociales BZ. Saludos y bendiciones para todas y para todos.